Sí, señor presidente. Quiero iniciar esta exposición con la finalidad de explicar que vamos a tratar una ley que considero que es la de mayor importancia en materia laboral que se pueda haber dado en el Perú en los últimos años, porque se trata de la ley de fomento al empleo, señor presidente. El gran problema que vive hoy día nuestra juventud es la falta de empleo. En el Perú hemos logrado superar situaciones muy difíciles, como la del terrorismo, como la de la inflación, como la del aislamiento internacional, gracias a la conducción de este gobierno. Sin embargo, hay un tema que aún no hemos logrado superar y que nuestra juventud y nuestro país espera una respuesta inmediata. Se dice, señor presidente, que durante este gobierno se ha producido la mayor desocupación y despedida de trabajadores. Yo me he permitido traer un cuadro que está en este momento proyectado, en el cual aparece lo que ha ocurrido en el Perú de 1980 a 1989, con los adecuadamente empleados, señor presidente. Los adecuadamente empleados, cuando se dio la constitución anterior, que según los miembros de la oposición era muy superior en materia de derechos de trabajo y que reconocía mayores garantías. Sin embargo, si usted observa, señor presidente, en 1980, cuando recién comienza esta constitución, casi el 67% de la población económicamente activa estaba adecuadamente empleada. Y en 1989, cuando terminaron los regímenes y gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde y de Alan García Pérez, se había caído al 18.6%, señor presidente. Es decir, la peor caída de nuestra historia en materia de trabajo se produjo de 1980 a 1989, no obstante que teníamos el régimen laboral más estricto, más rígido y más sobreproteccionista, bajo el argumento que se empleaba en esa época de que esas eran las normas que iban a garantizar los derechos de los trabajadores. Nunca se produjo una mayor informalidad en materia laboral, nunca se produjo un despido más masivo en la masa trabajadora que en ese periodo. Y aclaro que esta es estadística no de hoy, esta es estadística que nos dieron cada uno de los gobiernos, año a año, cada uno de los ministros. Esta situación siguió cayendo a partir de 1990, pero como ustedes podrán ver de la gráfica, en la cual están anotados los siguientes años, esta caída brusca de estos 9 años se ha logrado detener y a partir de 1994, en las cifras estimadas, vemos que empieza a resurgir nuevamente el empleo. En consecuencia, señor presidente, este es un problema muy grave en el país. En el siguiente cuadro, señor presidente, vemos lo que ocurrió con esos trabajadores que en esa constitución anterior, tan buena, tan protectora, los llevó al mercado informal, a los vendedores ambulantes. En 1980, señor presidente, el 26% de la población estaba subempleada. 1989, al final del gobierno de Alan García, se había llegado al 73.5, señor presidente. Millones de peruanos pasaron de la situación de adecuadamente empleados a la categoría de subempleados. Esta crisis, señores, ha sido realmente lo que ha contribuido evidentemente al senderismo y a muchos de los graves males que hoy día, gracias a Dios, se vienen superando. Luego se logra estabilizar esta caída y nuevamente a partir de 1994 comienza a disminuir, aunque aún tímidamente, el tema del subempleo.
Por eso, señor presidente, es que es necesario, es indispensable, es fundamental que nosotros demos una ley que permita generar empleo, que permita revertir estas figuras, haciendo la aclaración, y lo digo con toda honestidad, que ninguna ley de por sí genera empleo. Hoy día el derecho del trabajo, señor presidente, es parte del derecho económico, es parte fundamental del derecho económico, y en consecuencia todos los laboralistas que leemos doctrina moderna sabemos que solamente en países que crecen económicamente es posible generar empleo. Solamente en países que desarrollan políticas económicas sanas es posible generar empleo. Y queremos la ley que querramos sobreproteccionista, no lo conseguiremos si es que no tenemos una política económica sana. Sin embargo, las leyes en algo deben contribuir y en algo deben ayudar, porque recordemos que sobreprotección es desprotección, sobreprotección es desprotección. Cada vez que en el Perú hemos dado normas para sobreproteger a un grupo de trabajadores, siempre han quedado desprotegidos. Cuando se dieron las normas para sobreproteger a las mujeres, porque se consideraba que están en inferioridad de condiciones, estuvieron en peores condiciones. Siempre un jefe de personal de una empresa prefiere entre un hombre y una mujer para un mismo labor a un hombre, porque el hombre no tiene todas esas normas sobreprotectoras de las cuales gozan las mujeres, como por ejemplo 2 sueldos especiales de indemnización por el solo hecho de ser mujer, no por ser madre, no por tener la posibilidad de dar a luz, no, por el solo hecho de ser madre, de ser mujer, y en consecuencia se dieron estas normas que decían, no, pero es para proteger a la mujer, mejor pues, al contrario, se las va a favorecer. ¿Y qué se logró en el Perú? Que siempre las mujeres estuvieran en inferioridad de condiciones frente a los hombres. Y por lo tanto, una de las razones fundamentales también de este proyecto es generar empleo, pero generar empleo igualitario. Quitemos aquellas discriminaciones que han existido en nuestra legislación y que han perjudicado a grupos. Y a partir de ahora, que por ejemplo las mujeres tengan todo el derecho de demandar y de exigir en iguales puestos, iguales remuneraciones, ocupar los mismos cargos, ascender a las mismas posibilidades dentro del sistema ejecutivo. En consecuencia, esta es la razón principal, señor presidente, de la ley de fomento al empleo. Voy a explicar solamente algunos conceptos. Todos ustedes ya tienen el documento en la mano y en consecuencia lo conocen. Quiero además dejar constancia, señor presidente, que este es un trabajo de varios meses, un trabajo muy serio, un trabajo en el cual no solamente, no obstante que los periódicos dicen la ley Barcenaro, no solamente he participado yo, es verdad que he participado en todas las reuniones, sino que además, señor presidente, que han participado gente de prestigio nacional e internacional, mediante la cual nos ha ayudado y ha colaborado, como quienes, señor presidente, como el doctor Alfonso de los Heros, como el doctor Mario Pasco Cosmópolis, como el doctor Pedro Morales Corrales, el doctor Víctor Ferro, el doctor Jaime Zavala, etcétera, una serie de personas que han dedicado muchas horas, su experiencia, a fin de poder contribuir y colaborar en este gran proceso. Y en consecuencia, este trabajo lo que busca es reunir todos los defectos que se encontraron en la legislación laboral llamada Ley de Fomento al Empleo, y en consecuencia, en este proyecto se han subsanado algunas de las ineficiencias que existían. Vamos a comenzar por el tema de formación laboral juvenil. ¿Por qué es importante el tema de la formación laboral juvenil? Es fundamental porque evidentemente hacia ahí tenemos que dirigir la necesidad de crear fuentes de empleo. ¿En qué consiste la formación laboral juvenil?
La formación laboral juvenil consiste en que la gran desgracia que existe hoy día para un joven de 16 a 25 años, etapa considerada por la Organización Mundial de la Salud como la etapa en la cual se es joven, a partir de los 25 se es adulto, etapa en la cual un joven que termina el colegio no tiene evidentemente posibilidad de ingresar a una universidad o estudiar un instituto técnico. ¿Qué posibilidades tiene de ingresar a trabajar cuando todos le exigen antecedentes laborales para poder trabajar? Y en consecuencia se encuentra frente a un círculo vicioso. Señor, ¿cómo voy a tener antecedentes laborales si es que nunca he podido trabajar? Déjeme usted comenzar a trabajar para poder tener antecedentes laborales. No, mientras que usted no traiga antecedentes yo no lo puedo tomar. Y esto, señores, es una triste realidad, pero recurrente en el país. En consecuencia, y son jóvenes que se preguntan, ¿y qué experiencia tienes? Ninguna, pues, si nunca he trabajado. ¿Y qué has estudiado? Bueno, hasta quinto y media. Y usted sabe que a veces nuestra educación escolar no es necesariamente la mejor. Y en consecuencia sus posibilidades de poder ingresar al mercado laboral son muy limitadas. Entonces, al igual que en España y en países europeos, se creó esta fórmula. Señores, hagamos que las empresas se conviertan en las grandes universidades del pueblo. Hagamos que las empresas hagan el esfuerzo económico para educar a nuestra población. Y en consecuencia, permítase a los jóvenes ingresar a trabajar a aprender bajo esta modalidad. No es un contrato de trabajo, es un contrato de aprendizaje. Que el joven entre a aprender bajo esta modalidad, con la diferencia que cuando usted va a una academia a aprender, usted paga. Y que en este caso, la empresa le pague un estipendio por el tiempo que va a estar ahí. Que no puede ser, por cierto, mínimo que el ingreso mínimo y que puede ser la cantidad que el empleador desee. Pero además de que va a recibir un ingreso, tiene la otra gran virtud, que es que al final del periodo durante el cual desarrolla esta actividad, se le va a otorgar un certificado. No es un título en nombre de la nación, no es un título oficial porque lo da una empresa privada, pero evidentemente es un certificado en el cual va a decir, yo le enseñé durante el periodo que este joven ha estado con nosotros a realizar tal actividad. Ahora sí podrá ir al mercado y decir, señores, a mí me enseñaron a hacer hamburguesas, y en consecuencia podrá presentarse a diferentes empresas diciendo, a mí me enseñaron todas las técnicas para hacer este producto alimenticio. Esto, señores, ha sido un motor muy importante en materia de generación de empleo, pero fundamentalmente la forma de romper ese círculo vicioso al cual hacíamos referencia. Y en consecuencia, hemos establecido que se pueden señalar este tipo de contratos en jóvenes entre 16 y 25 años y que este tipo de contratos se podrán extender hasta por un total de 36 meses. En la siguiente parte del proyecto tratamos el tema de las remuneraciones. El gran problema que existe hoy día en el país, señor presidente, es que existen diferentes definiciones del concepto remuneración y en consecuencia hay el gran problema de que depende para qué aplique usted el concepto remuneración, el concepto es diferente y eso no puede ser así. Remuneración es remuneración, unamos los criterios. No tiene ningún sentido que para el Seguro Social es uno, para la CTS es otro, y para cada derecho laboral el criterio es diferente. Por lo tanto, hemos utilizado los conceptos más generosos en favor del trabajador en las definiciones y hemos dicho que se apliquen para todos. Pero además, estamos introduciendo conceptos muy novedosos, como por ejemplo, que las remuneraciones también podrán ser expresadas por hora efectiva de trabajo, este sistema que es el que existe en Estados Unidos y en los países desarrollados, que yo le pago a usted tanto por hora de trabajo realizada y en consecuencia es una forma muy moderna de establecer remuneraciones. O que por ejemplo para los trabajadores de dirección se pueda pactar una remuneración total anual, como es en otros países. ¿Cuánto gana usted, señor? $60.000 al año, ahí está todo incluido.
Muy bien, para ese personal de dirección, que todo esté incluido en una remuneración y que ya no exista, no, pero aparte tiene gratificaciones, pero no, todo estará incluido dentro de este concepto, que es la forma moderna en que las empresas también podrán determinar sus costos. Se hacen una serie de precisiones sobre temas muy específicos de la ley, vacíos que han existido, etcétera, problemas que habían, como por ejemplo que para declarar la invalidez absoluta temporal de un trabajador, antes solo se podía ir al IPS o al Ministerio de Salud, que a veces eran sumamente renuentes a emitir informes, se podían pasar meses una persona que estaba realmente, que era un inválido, y no daba la certificación, y por lo tanto ahora se establece que también el colegio médico podrá designar una junta de médicos, que esto contribuya y colabore a aliviar las cargas difíciles de estos sectores. Hemos establecido también la posibilidad de la jubilación obligatoria para el trabajador, hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación, siempre y cuando el empleador se obligue a cubrir la diferencia entre dicha pensión y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por el trabajador. Es decir, que si un trabajador tiene derecho a una pensión de 300 soles y ganaba 1.000 soles, la empresa le tendrá que pagar los 500 soles de diferencia para completarle los 800 soles, que es el 80% de su remuneración. Se han precisado algunos conceptos del tema de la falta grave, es decir, habían algunas posibilidades que se habían quedado en el tintero cuando se hicieron las leyes estableciendo cuáles son las causales de falta grave, y en consecuencia ahora se han precisado algunos de estos conceptos. Otro de los temas muy importantes es se han aclarado los conceptos de la caducidad de los procesos, normas que estaban ausentes en nuestra legislación y que requerían evidentemente una aclaración muy importante. Luego, señor presidente, el otro tema fundamental es el tema de los contratos de trabajo. En el Perú existen 12 modalidades de contratos de trabajo, pero estos contratos comenzaron a regir hace 3 años y tenían en la legislación, o tienen en la legislación vigente, un plazo de duración máximo de 3 años. Por lo tanto, existe el gran temor en la masa trabajadora de que les empiecen a aplicar el vencimiento del contrato y que muchos trabajadores se queden en la calle. No obstante, que hay empleadores que estarían dispuestos a continuar trabajando con ellos. Por lo tanto, se ha prorrogado el plazo máximo que podrán tener este tipo de contratos, llamados contratos modales o contratos de modalidad, de 3 años a 5 años. Esta reforma también, señor presidente, es sumamente importante porque va a permitir, evidentemente, nuevas posibilidades de trabajo para los peruanos. También, señor presidente, hemos regulado el tema de la estabilidad laboral. Yo me acuerdo cuando hacíamos la Constitución y pusimos que la ley otorgará una adecuada protección contra el despido arbitrario, se decía que con esa fórmula había desaparecido la estabilidad laboral, en cuanto ya no decía la palabra estabilidad laboral. Sin embargo, señor presidente, como usted sabe, la estabilidad laboral consiste justamente en eso, una adecuada protección contra el despido arbitrario.
Por lo tanto, era necesario definir en nuestra legislación lo que hoy día se hace en todo el mundo, que es qué tipo de estabilidad laboral queremos reconocer. Hay dos tipos de estabilidad laboral. La estabilidad laboral absoluta, aquella estabilidad laboral que obliga a reponer al trabajador, que ya no existe en el mundo, señores. En Latinoamérica no rige la estabilidad laboral absoluta. En Europa no rige la estabilidad laboral absoluta. En los países socialistas no rige ya la estabilidad laboral absoluta. En Estados Unidos no rige este sistema, porque, señores, venció, caducó hace 50 años. Hoy día solo lo sostienen algún marxista-leninista que todavía queda, pero ya son teorías que están ampliamente superadas en el mundo. Y hay que revisar, pues hay que estudiar, hay que revisar la legislación. Y en consecuencia, lo que rige hoy día es la estabilidad laboral relativa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en el caso que el empleador despida a un trabajador porque lo quiere discriminar por razones de raza o de sexo, o porque quiere votarlo porque es un dirigente sindical, o porque quiere votarlo porque se trata de una mujer embarazada, no puede despedirlo, y si lo despide lo reponen, pero solo en esos casos taxativamente señaladas en la norma. En los otros casos corresponde la indemnización. Cuando alguien en el derecho comete un abuso, indemniza a la persona que ha afectado. Esta es la fórmula moderna de aplicar el derecho laboral. Esto es lo que están haciendo todos los países latinoamericanos, pero como siempre, salvo el Perú. El Perú en esta materia es el país más atrasado en cuanto a reforma y a liberalización de la legislación laboral. Y por lo tanto, era momento de hacer esta importantísima reforma, haciendo la salvedad que el Perú es el único país en el cual, aparte de pagarle una indemnización de un sueldo por cada año trabajado hasta un tope de 12 sueldos, aparte se le paga otro sueldo de compensación por tiempo de servicios por cada año trabajado. En consecuencia, un trabajador en el Perú tiene 2 sueldos por cada año trabajado si es que es despedido. Consideramos que es justo, consideramos que es correcto, consideramos que el Perú no puede seguir siendo una isla, no obstante que evidentemente habrán muchos que tratarán de mantenerlos totalmente aislados, que tratarán de que el Perú siga atrasado, que tratarán de que el Perú no se adapte al mundo moderno. En consecuencia, señor presidente, consideramos que con estas importantes reformas estamos ingresando a una nueva etapa en el derecho laboral. Una nueva etapa en la cual lo que queremos es fundamentalmente generar empleo. Lo que queremos es darle la verdadera protección que se merecen los peruanos, que es tener empleo, tener trabajo. Porque ya hemos visto los cuadros de la desgracia que tiene el joven hoy día porque no tiene un trabajo. Aquellos que dicen contar de estabilidad laboral hoy día son realmente los menos. Y en consecuencia, la informalidad que generaron estas normas en el Perú, señor presidente, el pago sin planillas, el pago por recibo, y eso es terrible para el sistema, porque no se contribuye a los impuestos, no se paga salud, no se pagan pensiones, es gente que está desamparada, gente que no puede reclamar porque no tiene documento, papel, forma de demostrar que lo que él tenía era un vínculo laboral. Y en consecuencia, a través de estas nuevas fórmulas, señor presidente, estamos liberando el mercado en ese sentido y por lo tanto estamos entrando a una etapa totalmente nueva. Y por último, señor presidente, hemos eliminado aquellas normas que consideraban que eran atentatorias contra los derechos de los trabajadores, como por ejemplo aquel artículo que establecía que podía darse el cese colectivo de un 5% de los trabajadores porque quería el empleador. Hemos eliminado esa norma en la medida que tenemos que comprender que ahora se ha flexibilizado la legislación laboral y esto es necesario. Hemos derogado, señor presidente, todas las normas discriminatorias
muy antiguas, casi de comienzo del siglo, digamos, de discriminatorias con relación a las mujeres. Y hemos ingresado de esta forma, señor presidente, a una nueva forma de legislar, en la cual no queremos ganar simpatías populares. Lo que queremos saber es que estamos trabajando para crear un Perú que sea diferente al que hemos recibido nosotros y que nuestros hijos tengan mayores posibilidades de empleo y mayores posibilidades de trabajo. Y quiero por último, señor presidente, para poder escuchar con toda atención las inteligentes intervenciones de los señores de este Congreso, simplemente y llanamente decir lo siguiente. Estábamos trabajando y estamos trabajando desde hace un año una nueva Ley General del Trabajo y una nueva Ley de Procedimientos Laborales. Esta nueva Ley General del Trabajo y Ley de Procedimientos Laborales comencé a publicar la parte de derecho colectivo para pedirle a todas las centrales sindicales, a los empresarios que aporten. Pero resulta, señor presidente, que nos han pedido los grupos de oposición, los nuevos congresistas de oposición que van a ingresar, que no tratemos esos temas en el actual Congreso, que por favor esperemos al próximo. No obstante, que yo creo que uno debe legislar, hemos detenido ese trabajo a fin de poder recibir todos los aportes necesarios, a fin de iniciar giras a nivel nacional y discutir con la población ese importante proyecto, o esos dos importantes proyectos. Pronto, y anuncio, señor presidente, voy a presentar a este Congreso y voy a publicar, como se ha hecho con el documento de la Ley de Relaciones Colectivas, la Ley Procesal del Trabajo, el proyecto de Ley Procesal del Trabajo, el primero en la historia peruana, para también someterlo a una larga discusión con la población. Pero, señor presidente, en este momento, hoy, tenemos que legislar por el fomento al empleo. No podemos caer en el juego de esperar 1 o 2 años más. El Perú nos los exige, los jóvenes de hoy nos lo demandan. Tenemos que comenzar a generar empleo el día de hoy. Si luego hay que hacer ajustes, se harán cuando salga la Ley General del Trabajo. Pero hoy día damos normas de flexibilización laboral, nos acogemos a los regímenes legislativos latinoamericanos, exigiremos a los empresarios peruanos que colaboren y contribuyen en generar empleo, pero tenemos que darles hoy las normas. El Perú, señor presidente, no puede esperar más. El Perú, señor presidente, no puede parar. El Perú, señor presidente, no puede detenerse. El Perú nos exige hoy día hacer las reformas que son fundamentales, como esta ley de fomento al empleo, porque este es el problema más grave que vive el país. Y aquellos que se opongan a estas reformas, aquellos que no quieran esto, o son las cúpulas de siempre, que quieren gozar de los privilegios de siempre, o son aquellos que quieren detener el progreso nacional, aquellos que no quieren ver los cambios. Y recuerdo, señor presidente, cuando empezamos a hacer la gran reforma, en materia económica, cuando tratábamos el tema de la inflación, nos decían, no hagan estos cambios, por favor, no hagan estos cambios porque van a ser peores. Gracias a la valentía que se tuvo, no obstante las acusaciones del Fujishock, se hicieron estas reformas y esto determinó que hoy día tengamos procesos de inflación realmente superados. Y cuando se inició la lucha contra el terrorismo, hubo una gran oposición por los mismos motivos. No, estas normas no, realmente van a ver ustedes que no van a dar resultados, y dieron los resultados. Yo no tengo la menor duda, señor presidente, en absoluto, con muchos laboralistas peruanos serios de prestigio internacional y nacional, gente que ha dedicado toda su vida al estudio de estos temas, que estas normas, señor presidente, van realmente a permitir la generación de empleo en el Perú, que estas normas realmente van a permitir el superar la peor lacra que hoy día tiene el país, que es exactamente el desempleo y el subempleo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a tratar de plantear y aceptar precisa, concisa y claramente la mayor parte de las observaciones que han sido formuladas. Hemos intentado, no solamente a través de a través de un grupo de asesores,
de que se siga perfecta relación de aquellas observaciones que se formularon. En consecuencia, señor presidente, en base al proyecto original, los artículos que se modificarían serían el siguiente. El artículo 11, que ahora diría: el convenio de formación laboral juvenil tendrá una duración no mayor a 36 meses y será puesto en conocimiento de la dependencia correspondiente del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Punto. Los periodos de formación laboral juvenil intermitentes o prorrogados no pueden exceder en su conjunto de 36 meses. Artículo 15. El número de jóvenes en formación laboral no podrá exceder al 30% del total del personal de la empresa, incluyendo personal estable o contratado bajo cualquier modalidad. Artículo 37. En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita, y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna. Al artículo 41, en las normas legales o convencionales y en general en los instrumentos relativos a remuneraciones, estas podrán ser expresadas por hora efectiva de trabajo, agregando además: para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria percibida en forma semanal, quincenal o mensual entre 7, 15 o 30 respectivamente. Para determinar el valor hora, el resultado que se obtenga se dividirá entre el número de horas efectivamente elaboradas en la jornada ordinaria o convencional a la cual se encuentre sujeto el trabajador. Asimismo, el empleador podrá pactar con sus trabajadores de dirección una remuneración integral computada por periodo anual y que comprenda todos los beneficios legales y convencionales aplicables en la empresa, excepto la participación en las utilidades. Artículo 51. Hay que agregar solamente en el segundo párrafo, que dice: actualmente la Autoridad Administrativa de Trabajo verificará dentro del sexto día. Hay que agregar: la Autoridad Administrativa de Trabajo, bajo responsabilidad, verificará dentro del sexto día. Artículo 57. La jubilación es obligatoria para el trabajador, hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación a cargo de la Oficina de Normalización Previsional o del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, si el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por el trabajador, monto adicional que no podrá exceder del 100%, repito, monto adicional que no podrá exceder del 100% de la pensión, y a reajustarla periódicamente en la misma proporción en que se reajuste dicha pensión. El empleador que decida aplicar la presente causal deberá comunicar por escrito su decisión al trabajador con el fin de que éste inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su pensión. El cese se produce en la fecha a partir de la cual se reconoce el otorgamiento de la pensión. La jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario. Artículo 74. El plazo para modificar, para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad,
caduca a los 30 días naturales de producido el hecho, con el cual se está modificando el párrafo que existía, ese párrafo que existía en el proyecto. Luego, señor presidente, también tenemos algunas consideraciones que nos ha presentado la doctora Marta Chávez. Una de ellas dice agregar al artículo 154 del proyecto, agregarle al final de ese artículo, coma, bajo sanción de considerarse la existencia de una relación laboral directa con la entidad usuaria por el número de socios trabajadores excedentes. Repito, vamos solamente a agregar al artículo 154 el final que va a decir, bajo sanción de considerarse la existencia de una relación laboral directa con la entidad usuaria por el número de socios trabajadores excedente. Artículo 119. Si el empleador vencido el periodo de prueba resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador las remuneraciones dejadas de percibir hasta el vencimiento del contrato, con el límite de 12 remuneraciones, las mismas que tienen carácter indemnizatorio. Artículo 151, y lo leo completo. Las cooperativas de trabajo y fomento del empleo y las cooperativas de trabajo temporal debidamente constituidas e inscritas en los registros públicos podrán prestar servicios permanentes o temporales respectivamente a otras empresas denominadas usuarias. Su régimen contractual es de naturaleza civil, siempre que se ajusten a la presente ley y a la Ley General de Cooperativas. Un siguiente párrafo que diga: el régimen laboral de cada socio trabajador deberá fijarse dentro de una de las siguientes alternativas: a elección del trabajador, 2 puntos, aparte, reconocerse, además de las retribuciones mensuales, todos los beneficios sociales y las condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores que realicen actividades análogas en la entidad usuaria, o, coma, aparte, reconocerse una retribución mensual no menor a 3 remuneraciones mínimas. También, señor presidente, estaríamos modificando el artículo 153, que quedaría: las cooperativas a que se refieren los artículos anteriores, cuando presten sus servicios a una entidad usuaria, solo lo harán con sus socios trabajadores, contando, de ser el caso, con supervisión propia y con los bienes y equipos que resulten necesarios para desarrollar el objeto del contrato. En el artículo 154, señor presidente, diría: el número de socios trabajadores que podrá prestar servicios a través de cooperativas de trabajo temporal no excederá del 20% del total de trabajadores de la entidad usuaria. En la segunda disposición final tendría que decir: las cooperativas de trabajo y fomento del empleo y las cooperativas de trabajo temporales deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley en un plazo que no excederá de 90 días, computados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Los juzgados especializados de trabajo y salas laborales conocen, agotada la vía interna, las cuestiones litigiosas que se promuevan entre las cooperativas de trabajadores y sus socios trabajadores en las materias asociativo-laborales.
Los conflictos no basados en este vínculo asociativo laboral y que sean análogos a los que puedan surgir entre cualquier socio y las cooperativas de estas modalidades o tipos, siguen sometidos a la jurisdicción de los juzgados y salas civiles. En la tercera disposición final, que dice: derógase los artículos 44 o 45, inciso H del artículo 52, segundo párrafo del artículo 63, inciso C del artículo 66, cuyo contenido puede ser demandado dentro del periodo prescriptorio, el artículo 70, 72, 84, el inciso D del artículo 86, los artículos 90, 91 y 92, el inciso B del artículo 111, el artículo 150 y el inciso C del artículo 180, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima disposición transitorias y finales del decreto legislativo 728. Derógase asimismo las leyes 2851, 4239, 4916, 5119, 9809, 14248, 16629 y 24514. El decreto ley 25921, capítulo segundo y tercera disposición transitoria del decreto legislativo 688 y las demás disposiciones que se opongan a la presente ley. Las bonificaciones de 30 y 25%, a que se refiere el capítulo 2 y la tercera disposición transitoria del decreto legislativo 688, respectivamente, se continuará abonando a los trabajadores que ya habían alcanzado el derecho a ellas, o derecho a ellas. En la cuarta disposición dirá: interprétase por vía auténtica que la aplicación de la ley 13937, aclarada por la ley 15132, no origina relación laboral, teniendo derecho los profesionales comprendidos en ellas exclusivamente a la compensación por tiempo de servicios y seguro de vida, actualmente regulado por los decretos legislativos 650 y 688 respectivamente, y que el ejercicio asociado colectivo de dichas profesiones, sea cual fuera su organización, no genera una relación o contrato de trabajo, agregándose además, asimismo, interprétase por vía auténtica que la prestación de servicios del cónyuge y de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado para el titular o propietario, persona natural o titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, conduzcan o no el negocio personalmente o por una persona jurídica cuyo socio mayoritario conduzca directamente el negocio, no genera relación laboral. En la sexta disposición transitoria, la presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de 90 días, computados a partir de su vigencia. En la séptima, precísase que la renta anual a que se refiere el artículo 2 del decreto legislativo 677 sobre participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa está referido a la renta neta después de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta. Y por último, señor presidente, la octava disposición transitoria que dice: en aplicación de la octava disposición final y transitoria de la Constitución y a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 de la misma, deberá entenderse que la ley laboral sustituye a la anterior, salvo que haya sido incorporada al contrato de trabajo por pacto expreso. Tomando así, señor presidente, todas las recomendaciones que nos ha sido posible, solicito a este Congreso, señor presidente, que se someta a la aprobación la nueva ley de fomento al empleo. Gracias. Muchas gracias. Le ruego al doctor Marcenaro que por favor resuma todas las sugerencias, con lo cual daremos por terminado el debate. Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que la idea fundamental de este proyecto ha sido establecer una equiparación entre los aportes de los trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones y al sistema privado de pensiones. Hasta la fecha, recordemos que estaba 3% al Sistema Nacional, un trabajador aportaba, y 15% al sistema privado de pensiones. Ahora, gracias a este proyecto, hemos conseguido que ambas se equiparen en 11%. Hemos conseguido una igualdad de aportaciones a ambos sistemas. Hemos conseguido, además, establecer claramente que existen libres transferencias, que existen libres traspasos y que deben quitarse las barreras que pudieran subsistir el día de hoy. Además, tal como lo hemos declarado, señor presidente, hemos aceptado 2 eliminaciones muy importantes, 2 artículos transitorios mediante los cuales se establecía que los nuevos jóvenes tenían que ingresar solamente al sistema privado. Esto ha sido eliminado por decisión de la bancada y en consecuencia es absolutamente libre la inscripción de los jóvenes y de todas las personas para que ellos decidan si desean pertenecer al sistema privado de pensiones o si desean pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones. Hemos además, señor presidente, incluido un artículo mediante el cual ahora sí se abren las puertas para que en este sistema existan una pensión mínima. En consecuencia, señor presidente, estas que fueron las más importantes observaciones formuladas en estos últimos tiempos han motivado el que nosotros, reconociendo y recogiendo el clamor, la tergiversación o mal entendimiento que se hizo a nuestras intenciones, nuestra bancada decide modificar el dispositivo, eliminar esa obligatoriedad, establecer la pensión mínima, equiparar las contribuciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, creemos que hemos logrado un proyecto que va a permitir satisfacer a muchos más de los ciudadanos peruanos que hoy día reclamaban. Como consecuencia de esto, señor presidente, podemos concluir que los cambios que se han hecho son en el artículo 13, que estaba referido al presupuesto de la superintendencia, ahora va a decir por decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se establecerán los requisitos y condiciones que permitan al sistema privado de pensiones garantizar una pensión mínima de jubilación a sus afiliados. Hemos también establecido, señor presidente, que quitamos el artículo 16, que se refería a la exoneración del impuesto a la renta, y hemos puesto los subsidios de carácter temporal que perciba el trabajador, cualquiera sea su naturaleza, se encuentran afectos a los aportes al sistema privado de pensiones. También, señor presidente, hemos eliminado el segundo párrafo del artículo 15. También, señor presidente, hemos agregado al artículo 17 un párrafo, de tal forma que ahora dirá, en forma total, otórgase fuerza de ley al Estatuto de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, aprobado por Decreto Supremo 6195-EF, y se agrega, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán las disposiciones necesarias para concluir la transferencia plena
del Sistema Nacional de Pensiones a la ONP y para mejorar su administración. Luego, señor presidente, hemos eliminado las disposiciones transitorias tercera y cuarta y las hemos sustituido por las siguientes. Tercera, los trabajadores que ingresan por primera vez a la actividad laboral para prestar servicios personales de modo subordinado a cambio de una remuneración, deberán informar a su empleador si optan por incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones dentro del plazo previsto en el artículo 6 del Decreto Ley 25897, debiendo el empleador, en defecto de ello, proceder conforme a lo preceptuado en el dispositivo antes mencionado. Una cuarta disposición transitoria que diría: la Oficina de Normalización Previsional, ONP, podrá iniciar o proseguir las acciones legales correspondientes apersonándose en su caso a los procedimientos en que fuera parte el Instituto Peruano de Seguridad Social respecto a los bienes y derechos del Sistema Nacional de Pensiones, en el estado en que se encuentren. Asimismo, podrá personarse a los procedimientos relacionados con otros regímenes de pensiones bajo su administración, iniciando o prosiguiendo las acciones judiciales que corresponda. Punto aparte, a solicitud de la ONP, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Civil, el Poder Judicial podrá suspender por 90 días el trámite de dichos procesos. Y por último, en la quinta disposición transitoria, estamos eliminando un inciso de tal forma que quede: la presente ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, con excepción de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7, que entrarán en vigencia el 1 de agosto de 1995. Y señalando, señor presidente, que hubo un error mecanográfico de referencia y que en el artículo 3º, segundo párrafo, dice el inciso, segundo párrafo, lo leo completo, dice: la alícuota de la contribución del pago de empleadores al FONAVI, a que se refiere el inciso C del artículo 1 de la ley 26233, será del 9%, y realmente debe ser el inciso A, por lo tanto efectuamos la corrección correspondiente. Señor presidente, quiero agradecer las múltiples observaciones. Se nos han dicho que no hay interrupciones, por lo tanto no puedo conceder interrupciones. Por lo tanto, quiero agradecer encarecidamente a todas las personas que han participado. Creo que hemos recogido a través de todos estos días muchas. Sabemos que nunca se pueden completar ni satisfacer todas las inquietudes, pero creo que hemos avanzado en un proyecto que estoy seguro que va a ser fundamental para el desarrollo del país. Señor presidente, muchísimas gracias. Bueno, después de haber pasado